debemos tener muy claros ciertos conceptos matemáticos que nos facilitarán el trabajo con las fracciones. El primero de ellos son los números primos. Un número primo es un número que cumple dos condiciones, sí o sí dos condiciones dentro del conjunto de los números naturales. La primera de ellas, que sea divisible por la unidad, eso es el 1. Y la segunda de ellas, que sea divisible por el mismo número. Un ejemplo de ellos, de los números primos, podría ser el número 13. Entonces veamos los divisores del número 13. Los divisores del número 13 son el 1 y el 13. No tiene más divisores. El 1 y el mismo número. Otro ejemplo podría ser el número 19. Los divisores del 19 son el 1 y el 19. La unidad y el mismo número. Por ende, estos números son primos. Dentro del conjunto de los números naturales también existen otro tipo de números. Por ejemplo, el número 24. Veamos los divisores del número 24. Los divisores del número 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el mismo número. Si vemos, el 24 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. A este tipo de números se le conoce como los números compuestos. Para finalizar, podríamos decir que el conjunto de los números naturales se dividen en los números primos, que tienen sí o sí dos divisores, el mismo número y la unidad, y los números compuestos, que son aquellos números que tienen más de dos divisores. Cabe resaltar que los números primos son importantísimos en las matemáticas. Se dice que las matemáticas se soportan en estos números. O sea, son la base fundamental de las matemáticas, está en los números primos. De ahí el conocer estos números primos para las fracciones van a ser de una gran ayuda. Para realizar operaciones con fracciones es indispensable diferenciar si un número es primo o si es compuesto. Por decir algo, el número 2 sabemos que es primo porque tiene únicamente dos divisores, o el 3, o el 5, o el 7, o el 11, o el 13. Pero si el número es ya más alto, más de mayor valor, por decir el 61, no sé yo, el 97 o el 113, ya titubeamos si tiene dos divisores o si tiene más de dos divisores. Para ello utilizaremos una herramienta
muy pero muy antigua que aún se usa, denominada la criba de Eratóstenes. Eratóstenes nació en Cirene, en lo que actualmente es Libia, en el año 276 antes de Cristo y murió en el año 195 antes de Cristo. Fue un matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta griego. Él, en su época, determinó el tamaño de la Tierra a través de la astronomía, calculando la diferencia de la latitud entre las ciudades de Siena y Alejandría en Egipto. Además, contribuyó a la aritmética inventando el método conocido como la criba de Eratóstenes, que permite aislar y determinar todos los números primos hasta cierto número natural dado y que en la actualidad se sigue empleando. Veremos cómo funciona este método encontrando todos los números primos entre 1 y 100. Para ello, utilizaremos esta tablita donde están enlistados los números desde el 1 hasta el 100. Lo primero que haremos es seleccionar el número 1. Recuerde que el número 1 no es primo. Y empezamos. El primer número primo que encontraremos es el 2. Y este lo encerramos en un rectángulo. Y de ahí hacia adelante, todos los números que sean pares los tachamos. Hecho esto, seguimos en la lista. Tomamos el número 3, lo encerramos, y todos los múltiplos de 3, o sea el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, el 33, el 36, el 39, el 42, el 45, el 48, el 51, el 54, el 57, el 60, el 63, el 66, el 69, el 72, el 75, el 78, el 81, el 84, el 87, el 90, el 93, el 96 y el 99 se tachan. Prosiguiendo, el 5 lo encerramos y ahora todos los números terminados en 0 y en 5 se tachan. Proseguimos, el 7, siguiente número primo, y todos los números que son múltiplos de 7 los tachamos, el 14, el 21, el 28, el 35,
el 42, el 49, el 56, el 63, el 70, el 77, el 84, el 91 y el 98. Seguimos, el 11. Y todos los múltiplos de 11 los tachamos. El 22, el 33, el 44, el 55, el 66, el 77, el 88 y el 89. Prosiguiendo, tenemos el 13, tachamos los múltiplos de 13, el 26, el 39, el 52, el 65, el 78, el 91. Ya en este punto podemos ver que los números que quedaron son los números primos entre el 1 y el 100. Listo. O sea que si los enlistamos, los números primos entre el 1 al 100 son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, el 59, el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y el 97. Estos son los números primos entre el 1 y el 100. Aquí hay particularidades.
Vemos que el primer número primo es el 2 y es el único par. El 3 es el primer número primo impar que existe. Y entre todos los números primos, estos son los únicos consecutivos que hay, el 2 y el 3. Para poner en práctica lo visto en esta sesión de números primos, realizaremos el siguiente ejercicio. Cabe recordar que todo número compuesto se puede expresar como el producto de dos o más factores primos. Aquí nos están pidiendo básicamente que descompongamos esos números en sus factores primos. Para ello, lo que se va a hacer es dividir sucesivamente el número dado entre cada uno de los números primos hasta llegar al número 1 como último cociente. Para ello hacemos lo siguiente: voy a tomar el 54, hago esta barra, a la derecha de la barra tiene que quedar números primos y acá a la izquierda está el 54 y los cocientes de los números primos hasta llegar al 1. Cuando lleguemos al 1 ahí paramos. Ahora bien, el primer número primo que existe, y como ya lo vimos, es el 2. Además es el único par. La mitad de 54 es 27. ¿Al 27 le puedo sacar mitad? No. Tercera. Recuerde que entre los criterios de divisibilidad, de la divisibilidad por 3 estaba que si yo cojo los dos números o las cifras y las sumo y su número es múltiplo de 3, el número se dice que es divisible entre 3. Por consiguiente, 2 y 7 es 9 y 9 es divisible entre múltiplo de 3. Entonces le podemos sacar tercera. Tercera de 27, 9. A este 9 le puedo seguir sacando tercera. Tercera de 9 es 3. A este 3 le puedo sacar tercera. Y tercera de 3 es 1. Ya en este punto paro. Por consiguiente, ese 54 lo puedo expresar como un producto de 2 por 3 por 3 por 3. Pero para que sea más fácil y más sencillo la notación, yo voy a hacer lo siguiente. Puedo decir que esto es 2 por 3 elevado a la tercera potencia. Recuerde que 2 por 3, 6, por 3, 18, por 3, 54. Ese para el primer ejercicio. Voy a hacer uno un poquito más trabajoso. Voy a realizar de 2560. Lo mismo, le trazo una recta. Como este número termina en 0, le podemos sacar mitad. Mitad de 2560 es mitad de 2000, 1000. Mitad de 500 es 250, 1250. Y mitad de 60, 30. O sea que esto es 1280. Sigue quedando en 0. O sea que le podemos seguir sacando mitad. Mitad de 1280 es 500, de 200, 100. Y de 80, 40. O sea que esto es 640. Mitad de 640, 320. Mitad 160. Mitad 80. Mitad 40. Mitad 20. Podemos seguir sacando mitad, sí señor. 10. Mitad de 10, 5.
y en este punto no le podemos seguir sacando mitad. Entonces, siguiente número primo, 3. Tampoco. Siguiente número primo en la lista, el 5. Quinta de 5 es 1. Por ende, aquí ya quedó 1 y ahí ya paro. O sea que esto es 2 por 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que yo puedo decir que esto es 2 por 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 2. Eso es 2 a la 9 por 5. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Por 2, 512. Por 5, 2560. Así que para cerrar esta sesión de números primos, espero les haya quedado muy claro todos estos conceptos. Algunos los recordaron. Y algo que sí les recomiendo, se les pide, se les ruega, hagan esos otros 7 ejercicios, muchachos. Pongan en práctica eso que se aprendió en esta sesión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.